Muy bien. Entonces, en la clase anterior más o menos habíamos llegado a los requisitos de los títulos de crédito, ¿verdad? A los requisitos generales de los títulos de crédito. El día de hoy vamos a empezar platicando un poquito sobre lo que es el negocio jurídico subyacente en un título de crédito. Más o menos acá está la presentación donde nos habíamos quedado la semana pasada. Bien. El negocio jurídico subyacente. ¿Qué es el negocio jurídico subyacente? El negocio jurídico subyacente es el negocio que está detrás de la emisión de un título de crédito. O sea, les explico. ¿Por qué motivo voy a emitirle yo un título de crédito a Kimberly? Supongamos un cheque. ¿Por qué motivo le voy a dar yo a Kimberly un cheque? ¿O por qué razón yo le voy a dar a Alice una letra de cambio? ¿O por qué motivo yo le voy a dar a Rebeca un pagaré? ¿Estamos bien? Esto entendemos de que el título de crédito se llama así porque lleva inmerso un negocio de crédito. Hay algún tipo de negocio entre dos personas y lo están documentando mediante el título de crédito. Fíjense, pues yo les voy a poner, yo creo que ya les hablaba de esto la semana pasada. Yo, digamos, yo desde mi punto de vista de abogado, los créditos para mí son escritura pública con garantía hipotecaria y escritos todo bien formal, digamos, ¿verdad? Pero los comerciantes lo ven de otra forma. Entonces, yo fui a trabajar con unos comerciantes que se dedicaban a la administración de inmuebles y construcción de edificios, centros comerciales y cosas así. Y ellos financiaban los edificios o los centros comerciales, lo que fueran a construir, lo financiaban por medio de dinero propio, por medio de préstamos bancarios y por medio de financiación privada. Entonces, esta última era bien interesante porque ellos tomaban dinero de la gente, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, Kimberly tenía 50,000 quetzales ahí que no pues, sabía en qué invertirlos, no los quería poner en el banco porque le generaban muy poca utilidad. Entonces venía y le daba los 50,000 quetzales a estas personas. Y Alice tenía otros 100,000 y Rebeca tenía otros 85,000. Y miren, y ellas las tres le dieron el dinero a esta empresa. Esta empresa, junto con el dinero de otros financistas privados, construye el edificio, lo vende y genera utilidades. Con esas utilidades, la idea es que le va a devolver su inversión a cada una más un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Mayor a lo que ganarían ellas por tener el dinero en el banco, porque ¿por qué motivo van a arriesgar ellas su dinero en un negocio, verdad? O sea, tal vez es más seguro tenerlo en el banco, pero el banco les da a ganar muy poquito. En cambio, ese negocio probablemente le va a tener un margen de utilidad mayor, ¿entienden? Entonces, la gente prefiere invertirlo en ese tipo de negocios. Pero lo interesante era cómo lo documentaban por medio de pagarés, ¿verdad? Entonces, el pagaré, digamos, era, imagínense ustedes una hoja de un papel bonito, ¿verdad? Porque usábamos papel de lino y no me acuerdo cuál era el otro papel que utilizábamos. Y de un lado aquí iba el pagaré con todas las normas del pagaré y en la parte de atrás, aquí arriba estaban en letras pequeñas, digamos, como todas eh, las estipulaciones que regían al pagaré. Y aquí abajo el área de endoso, ¿verdad? Aquí estaban las firmas de, del creador, la firma del creador. Y así estaba documentado el crédito. Había una señora, yo me recuerdo muy bien de ella porque molestaba mucho, era muy insistente con que se le pagaran su parte de las utilidades, ¿verdad? Entonces llamaba a la empresa y todo, y a mí me tocó atenderlo un par de veces. ¿Y cómo documentaban eso, jóvenes? Mediante un pagaré. Así de simple. Pero ese pagaré así de simple es un documento que al momento de que nosotros queremos ejecutarlo ante un juez, tiene exactamente la misma validez que un contrato, ¿verdad? Tiene la misma validez que un contrato. Entonces, por eso es de que es tan seguro utilizarlo, ¿verdad? ¿Por qué?
El derecho mercantil es mucho más poco formalista, digamos, que el derecho civil. El derecho civil es muy formalista. En cambio, dentro de las características del derecho mercantil es de que es poco formalista, ¿verdad? Entonces, el negocio jurídico subyacente es ese negocio que está detrás de la emisión del título de crédito. Puede ser de que lo que hay detrás de la emisión de un título de crédito, por ejemplo, es el financiar la construcción de un edificio. Puede ser de que la emisión del título, detrás de la emisión del título de crédito hay una compraventa de una casa. Puede ser de que detrás de la emisión haya la compraventa de un carro, etcétera. O sea, ustedes piensan en cualquier negocio. Y ese cualquier negocio lo podemos nosotros documentar también mediante un título de crédito, ¿verdad? O establecer la forma en que se va a pagar mediante títulos de crédito. Entonces, eh, básicamente eso es el negocio jurídico subyacente, ¿verdad? Es el negocio que está detrás de la emisión del título de crédito. Quiero que se queden con esto porque esto nos va a servir mucho más adelante, cuando estemos viendo la acción cambiaria, la acción de enriquecimiento indebido y la acción causal, que tiene precisamente que ver con este negocio jurídico subyacente. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo del negocio jurídico subyacente, yo se los decía porque establece aquí en el último párrafo del artículo 386, perdón, la omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que deben contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Este acto o negocio jurídico que dio origen a la emisión del documento, perdón, ese es el negocio jurídico subyacente. Entonces, lo que quiere decir esto es de que si el título de crédito por algún motivo no es válido, porque le faltan requisitos, entonces esto no implica, la invalidez del documento no implica que el negocio jurídico subyacente no sea válido. ¿Estamos bien? O sea, eso solo implica la no validez del título de crédito, pero no implica que el negocio jurídico subyacente se invalide. ¿Sí, Nayeli? Licenciado, disculpe, ¿me puede repetir el número del artículo? Disculpe. Es el artículo 386. Se los voy a ir colocando aquí en el chat. Gracias, licenciado. 386 del Código de Comercio. En el último párrafo estábamos leyendo. Bien. En el 388 nosotros habíamos visto que cuando existe diferencia entre lo escrito en letras y en cifras, se tiene como cierto lo escrito en letras. Esto en base al principio de literalidad. ¿Se acuerdan? El título de crédito incorpora un derecho literal y autónomo. Esa literalidad se refiere a lo literalmente escrito en el texto del título. Y ahí veíamos de que a esto se le conoce en la doctrina como indubio de debitores o favor debitoris, ¿verdad? En caso de duda se favorece al deudor. Eso es lo que significa en español. Entonces se los voy a leer yo. 388. Ahí coloquen el principio de literalidad y anótenle por ahí indubio pro debitoris. Se los voy a escribir aquí en el chat. Indubio pro debitoris o favor debitoris. Indubio pro debitoris o favor debitoris. Entonces, y quiere decir en caso de duda se favorece al deudor. Ahorita les voy a leer. Entonces, y luego establece también de que si hubiera varias veces escrita una cantidad, ya sea en letras o en números, se va a tener por cierta la más
pequeña o la menor, ¿verdad? Por eso es favor debitoris o indubio pro debitoris. Entonces se los voy a leer yo, 388. Y se los voy a colocar acá también. 388 del Código de Comercio. El título de crédito que tuviere su importe escrito en letras y cifras valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en letras. Si la cantidad expresada varias veces en letras o en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor, ¿verdad? En caso de diferencia, entonces, por la suma menor. La ley de circulación. ¿Ya les había hablado de la ley de circulación? La ley de circulación es que es la forma en que va a circular el título de crédito. Y eso lo elige el creador, ¿verdad? El creador del título de crédito establece cómo va a circular. ¿Cuáles son las formas que va a circular? Lo vamos a ver en un momento, pero les adelanto, puede ser de forma nominativa, a la orden o al portador. Los títulos nominativos son aquellos que están emitidos a favor de una persona determinada y se tiene que llevar un registro. El emisor debe llevar un registro. Los que son a la orden son aquellos que están emitidos a favor de una persona determinada, pero no se lleva un registro. Y al portador son aquellos que no están emitidos a una persona determinada, están emitidos al portador, o no, pueden ser que no estén emitidos al portador, ¿verdad? Que simple y sencillamente no estén emitidos a favor de nadie, que estén blancos. Entonces, en este caso, la persona que lo tenga en su poder se va a considerar propietaria del título de crédito. ¿Estamos bien? Eso lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. ¿Qué más? Bueno, y lo importante con la ley de circulación es de que el tenedor no puede cambiar la forma de circulación, a menos que el emisor o el creador le dé permiso. Entonces, eso lo tenemos en el 392. El tenedor de un título de crédito no podrá cambiar su forma de circulación sin el consentimiento del emisor, salvo disposición legal en contrario. ¿Qué pasa si una persona no sabe firmar y quiere emitir un título de crédito? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? En este caso puede firmar por él un testigo a ruego, ¿verdad? Puede firmar por él otra persona a ruego, pero se le debe autenticar la firma a esta persona, ya sea por notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Muy bien. Esto lo tenemos en el artículo 397. Por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir los títulos de crédito a su ruego otra persona, cuya firma será autenticada por un notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Este artículo que yo les acabo de leer es el artículo 397 del Código de Comercio. Este lo habíamos visto la semana pasada. Pues que estamos recordando. Bien, ahora platiquemos un poquito sobre el protesto. ¿Qué es el protesto? El protesto es un acto notarial por medio del cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo, ya sea para su aceptación o para su pago, y este no fue efectivamente aceptado o pagado, ¿verdad? Entonces,
la idea es de que cuando yo presento un título de crédito, el título de crédito yo se lo puedo presentar al obligado para dos cosas. Uno, para que lo acepte. Vamos a ver más adelante que hay una forma de vencimiento de los títulos de crédito en la cual antes de pagármelo, yo lo tengo que presentar para que se sea aceptado. Entonces, si fuera el caso, yo lo presento para que me lo acepten, me lo aceptan, de ahí empieza a correr un plazo en el cual yo lo tengo que presentar posteriormente para que me lo paguen, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser aceptado y posteriormente pagado. Hay otros títulos de crédito que ustedes los presentan directamente para su pago, digamos un cheque. Un cheque, yo le doy un cheque a Adin, y Adin va, se presenta al banco, presenta el cheque y directamente, si tiene fondos, se lo pagan, ¿verdad? Entonces, depende de la forma de vencimiento del título de crédito. Entonces, puede ser que yo lo tenga que protestar por falta de aceptación o por falta de pago. Entonces, en cualquiera de los casos es un acto notarial. ¿Qué quiere decir un acto notarial? Que lo tiene que hacer un notario mediante un acta notarial, ¿verdad? Entonces, es un acto notarial mediante el cual, ¿para qué sirve ese acto notarial? Para hacer constar, fíjense pues, que Adin se presentó con el obligado en tiempo para que le pagaran ese título de crédito y no se lo pagaron, ¿verdad? Eso básicamente, para eso sirve el protesto. Entonces, que no fue efectivamente pagado. Se presentó en tiempo y no se lo pagaron. O se presentó en tiempo para su aceptación y no se lo. ¿Estamos bien? Si no me lo aceptaron, se presume que no me lo van a pagar. Entonces no hay necesidad de volverlo a presentar para su pago, ¿verdad? Entonces, si es de los que tienen aceptación y pago, si no me lo aceptan, se presume que no me lo van a pagar. Eso lo vamos a ver también más adelante, a detalle. Entonces, el acto notarial mediante el cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación o para su pago y este no fue efectivamente aceptado o pagado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O cuál es, no la diferencia, sino que más bien dicho, cuál es la importancia del protesto. El protesto, como ustedes se dan cuenta, de constar que yo me presenté en tiempo para que me paguen el título y no me lo pagaron. Y esto tiene tiene por objeto la acción cambiaria, o sea, el cobro judicial del título de crédito. La acción cambiaria básicamente es un juicio ejecutivo. Es una ejecución y pues básicamente sirve para cobrar el título, ¿verdad? Si a mí no me lo pagaron, pues sirve para poder cobrar el título, ¿verdad? Para eso sirve este juicio ejecutivo. Pero el requisito para poder iniciar la acción cambiaria es de que el título esté protestado, entre otros, ¿verdad? Entonces, si yo no protesto, voy a perder la oportunidad de iniciar la acción cambiaria. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro hasta acá? El trámite de la acción cambiaria lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No en esta unidad, sino que hasta, creo que es en la segunda o en la tercera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Licenciado, ¿Sí? solo para corroborar, usted había dicho que en el artículo 399 hablaba sobre el protesto, ¿verdad? Sí, 399. Muy bien, ahí les estoy colocando todos los artículos en el chat y se recuerdan. El 399 establece la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto, ¿verdad? Es salvo que la ley establezca otra cosa, ningún acto puede suplir al protesto. Tiene que ser mediante un acta notarial. ¿Estamos bien? El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. ¿Estamos bien? Entonces,
si hay un título que es protestable, yo lo puedo poner libre de protesta. Y entonces en este caso el tenedor no tiene la necesidad de protestarlo para poder ejecutar la acción cambiaria. ¿Estamos bien? Entonces se le puede poner la cláusula libre de protesto o sin protesto u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Ahí les voy a explicar qué es eso de la vía de regreso. Pero la prueba de la falta de representación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra de su tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Bien, esta última parte donde se habla de los gastos del protesto, cuando yo demando en la acción cambiaria, dentro de lo que me tienen que pagar en la acción cambiaria, me tienen que pagar los gastos del protesto. Como a mí el notario me cobra, ¿verdad? Por constituirse en el lugar, hacer el requerimiento de pago, hacer el acta, etcétera. Entonces, obviamente, los notarios van a cobrar por eso, cobran por eso, y esos gastos después se los vamos a cobrar al obligado, ¿ah? Junto con los demás gastos de la acción cambiaria. Pero si a mí me pusieron cláusula libre de protesto y yo aún así protesto el título, entonces en este caso yo no voy a poder exigir el pago de los gastos del protesto. A eso es a lo que se refiere. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Muy bien. Entonces, básicamente, para eso sirve el protesto, o esto es el protesto, ¿verdad? Luego tenemos una figura que se llama aval. El aval. El aval, pues básicamente es una garantía. Es una garantía personal. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les decía que en el título de crédito intervienen tres personas? El creador, el obligado y el beneficiario. Entonces quiere decir que hay una persona que es la que tiene a su cargo la obligación de pagar el importe del título de crédito. Supongamos de que Rebeca tiene un título de crédito por 10,000 quetzales y Janet es la obligada. Entonces miren qué tiene que hacer Janet en el momento de que Rebeca le presente el título. Pagarlo. Cuando ya esté vencido, por supuesto, ¿verdad? Según la forma de vencimiento, vamos a ver más adelante. Entonces, pagarlo es la obligación que tiene ella, pagarlo. Pero puede ser el caso que haya una persona, ¿me escuchan bien, jóvenes? Se están entrecortando, eso sí, está. Es que cabal ahorita me dio señal de que el internet está inestable. Me imagino que ha de estaba bien nublado hace un rato. Ha de ser por eso, pero bueno, cualquier cosa ahí me avisan. Entonces el aval les decía yo que es una garantía personal. Es una garantía personal y en lo que consiste es de que si Janet es la principal obligada y digamos que Blanca se compromete como avalista, lo que implica esto es de que ella, digamos, si Janet no me paga, entonces yo le puedo cobrar a Blanca y ella está obligada a pagar, ¿verdad? Eso sí, si Blanca paga, ella después puede repetir en contra de Janet. ¿Qué quiere decir repetir? Quiere decir que ella le puede cobrar a Janet lo que ella pagó en calidad de avalista. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente para eso sirve el aval. ¿Cuáles son? Entonces es esto, miren, es una forma de garantía personal mediante la cual el avalista garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito que contenga la obligación de pagar dinero. Porque hay otros títulos de crédito que
representan mercaderías, ¿verdad? Por ejemplo, una carta de porte, un conocimiento de embarco también son títulos de crédito, pero esos representan mercaderías que están en tránsito, perdón. Entonces, aquí no hay aval. El aval es cuando el título de crédito tiene incorporado una obligación de pagar dinero. ¿Estamos bien? De pagar una suma de dinero. Entonces, el aval puede garantizar totalmente la obligación o puede garantizar una parte, ¿verdad? Mire, Kimberly, yo le garantizo, pero solo el 50% de los 10,000 quetzales. Y puede ser de que Nayeli garantice la otra parte. Bien, entonces hay dos avalistas. Pues no hay ningún problema. O puede ser que yo le avale la totalidad. Mire, Kimberly, si le avalo la totalidad de los 10,000 quetzales. Usted no puede pagar, yo los pago. Pero eso sí, después se los va a cobrar, ¿va? Eso es lo que hace el avalista. Entonces, es una garantía. Es muy parecido al fiador. Es parecido, les digo, pero no es lo mismo. Es parecido al fiador. Ahora, ¿cuáles son las características del aval? Primero que el aval garantiza total o parcialmente el importe de un título de crédito. O sea, garantiza un título de crédito. Segundo, fíjense que el aval se presume. Porque si yo no, ahorita vamos a ver esto, si yo no puedo establecer, supongamos de que está la firma del creador, que es Kimber, y luego aparece otra firma, que es mía, pero no se puede establecer porque ahí no dice que soy avalista ni nada, solo está mi firma ahí pues. Entonces fíjense pues, si no se le puede atribuir otra función a mi firma, se presume que soy avalista, ¿verdad? Si alguien pone su firma en el título de crédito y no se le puede establecer otra función, se entiende que es avalista, se presume que es avalista. Y es más, si yo no indico la cantidad que estoy avalando, entonces se presume que estoy avalando la totalidad del importe del título de crédito. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que yo les digo que se presume el aval, ¿verdad? No solo porque la firma hace presumir que soy avalista, sino que también si yo no indico la cantidad que estoy avalando, implica que estoy avalando todo. Y por último, este es autónomo, ¿verdad? Es autónomo, porque es independiente del título. Les explico esto. Comparándolo con el fiador. Fíjense pues, el fiador, se realiza en virtud de un contrato. No es un título de crédito, sino que es mediante un contrato. Debe pactarse. ¿Qué quiere decir? Que para que yo sea fiador, yo debo expresamente manifestar que soy fiador. No se presume. Pero lo más importante está al final. Es accesorio. Es accesorio al contrato principal. Si el contrato principal termina, también termina la obligación del fiador. Pero fíjense, pues, muy importante. Si le ceden el crédito a otra persona en el contrato, la obligación del fiador termina, a menos de que él manifieste que quiere seguir siendo fiador. En cambio, en el aval, como es autónomo, en el aval, aunque yo le transmita, supongamos de que el título de crédito, Kimberly es la obligada, yo soy el avalista y Nayeli es la beneficiaria. Entonces ahora viene Nayeli y se lo transmite a Rebeca, se lo endosa a Rebeca. Luego Rebeca se lo endosa a Blanca y luego Blanca se lo endosa a Fermín. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces miren, ahora ¿quién es el beneficiario? Fermín. ¿Ah? Transmitimos el título de crédito, porque se acuerdan que eso está hecho para circular. Ahora, aunque circule, yo sigo siendo el avalista. Independientemente de cómo circule, yo sigo siendo el avalista. ¿Quedó claro eso? Y quedó clara esa diferencia con el fiador. El fiador, si transmiten el crédito, él
termina su obligación. Si amplían el plazo, termina su obligación, ¿verdad? A menos de que él manifieste que quiere seguir. En cambio, el aval no. En el aval, si transmiten el título de crédito 10 veces, no importa, que él sigue siendo avalista. ¿Quedó claro eso? O sea que el fiador no puede ser forzado a pagar. Ahora el aval sí. El Él fiador, está obligado a los dos pagar. están obligados. Los dos están obligados. Lo que pasa es de que en algunos casos la obligación del fiador puede cesar. Por ejemplo, si yo amplío el plazo del contrato, ¿verdad? El plazo del contrato era 1 año. Entonces, Blanca fue mi fiador. Pero luego vengo yo y amplío el plazo del contrato. Mire, le doy un plazo de 1 año más. Entonces, ahí a Blanca automáticamente queda liberada. Ella solo fue fiadora por el año que se comprometió, ¿verdad? Y si yo amplío el plazo, ella ya no va a ser fiadora. Ella no está obligada a ser fiadora. A menos de que ella manifieste que quiere seguir. Ahora, si en el tiempo en el que ella es fiadora durante ese año, no paga el principal obligado, entonces le podemos cobrar a la fiadora. Entonces, en ese caso sí tiene que pagar. Lo que les digo yo es de que en el caso del título de crédito, aunque se transmite el título de crédito, sigue la obligación del avalista. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Fíjense, pues artículo 400. Estos todos son del Código de Comercio, entonces ya no les voy a poner ahí Código de Comercio. Primero el 400. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. O sea, básicamente puede ser avalista cualquier persona, ¿verdad? Constancia del aval en el 401. Establece, el aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en el título, cuando no se le puede atribuir otro significado, se tendrá por aval, que era lo que les decía hace un momento. Miren que el aval se presume, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde debe constar el aval? En el propio título. Y si ya no cabe, entonces pues podemos hacerlo en una hoja adherida a él. Pero lo ideal es que se haga en el propio título, ¿verdad? Ahí debe constar el aval. Y se le puede poner por aval, por ejemplo, yo le pongo al título de crédito por aval o en aval, le pongo mi nombre y mi firma. Ahí ya está avalado. Incluso como hablábamos hace un rato, aunque no le pongamos por aval, si no lo tiene mi firma y no se le puede atribuir otro significado, estoy avalado, ¿verdad? Luego, la suma avalada, en el 402. Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. Esto era lo que les mencionaba hace un momento, que si yo no indico cuál es la cantidad que estoy avalando, entonces se entiende que estoy avalando la totalidad del título de crédito. ¿Y cuál es la obligación del avalista? Pues básicamente, pues aquí. Está bloqueando mi presentación, joven. Bien. ¿Cuál es la obligación del avalista? El avalista, la obligación que tiene, o su obligación principal es pagar. Pagar en caso de que el principal o los principales obligados no paguen. ¿Verdad?
básicamente. En el artículo 403. La obligación del avalista. El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval. Y su obligación será válida cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de que es autónomo? Aunque al que yo estoy avalando se le anule la obligación por cualquier causa, yo como aval sigo siendo obligado. ¿Mm? Ahí se refleja otra vez la autonomía del aval. Miren, y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Es autónoma, ¿se recuerdan? Eso estaba en el 403. Y se dan cuenta, vamos casi que en orden. La persona avalada. Supongamos de que en el título de crédito hay más de un obligado. Supongamos de que María José y Blanca son las obligadas, pero yo solo voy a avalar a una. Yo solo voy a avalar a María José. Entonces yo tengo que indicar ahí que yo estoy prestando aval por la parte que le corresponde pagar a María José. Si yo no indico a quién de las dos estoy avalando, entonces igual otra vez se entiende, se presume de que yo estoy avalándolas a las dos. ¿Vamos bien? Entonces, esto lo tenemos en el artículo 404. En el aval se debe indicar por quién se presta. A falta de indicación se entenderán garantizadas las obligaciones del signatario que liberen al mayor número de obligados. Si son 10 obligados, si yo no indico a cuál de los 10 estoy avalando, entiende que lo estoy avalando a todos. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué derechos tiene el avalista? ¿Qué derechos tengo yo como aval cuando yo pagué lo que otra persona estaba obligada? ¿Se acuerdan? Yo avalé a Kimberly por 50,000 quetzales. Kimberly no pagó por cualquier motivo, entonces me cobraron a mí y yo tuve que pagar. Y fíjense, pero esto es interesante porque me cobraron a mí implica que a mí me pueden embargar mi salario, me pueden embargar bienes, me pueden arraigar, ¿verdad? Me pueden poner todas las medidas de seguridad posibles, las medidas de garantía posibles, perdón. Y pues, ¿por qué? Porque yo estoy obligado. ¿Sí, Saudi? Perdón, el aval es como un fiador, digamos. En Es caso de que la otra parecida. persona no pague, el aval se tiene que hacer cargo de todo, hasta lo pueden embargar, le pueden quitar sueldo, salario, todo por la otra persona. Sí, en sí, en cuanto a la obligación de pagar, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Hay algunas diferencias entre el aval, como les decía, y el fiador, como que uno es autónomo y el otro no, y que uno se presume y el otro no, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Si el principal obligado no paga, tiene que pagar él. Y le pueden embargar y lo pueden embargar cuentas, embargar sueldos, embargar casas, embargar carros, ¿verdad? Le pueden arraigar, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eh, ¿y por qué? Porque él está obligado, o sea, él está obligado como avalista. Ahora, el avalista no era el principal obligado, él fue una garantía nada más, así como que, mira, yo para garantizar de que sí te voy a pagar, aquel va a ser mi aval, ¿verdad? Y resulta que el avalista, pues, es una persona de reconocida honorabilidad, con un buen crédito, y por ese motivo aceptan hacer el negocio. Pero entonces viene la principal obligada, Kimberly en este caso, y no paga. Entonces, miren, me cobran a mí, y yo estoy en la obligación de pagar. ¿Qué derechos tengo yo como aval o como avalista? Bien, pues yo tengo el derecho de que Kimberly, que era la principal obligada, me pague a mí lo que yo pagué en nombre de ella. Pues básicamente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir?
El avalista que paga adquiere los derechos del título de crédito en contra del principal obligado. Entonces, miren, ¿se acuerdan? Kimberly era la obligada, yo era el avalista y Blanca era la beneficiaria. Cuando yo le pago a Blanca lo que le tenía que pagar Kimberly, entonces ahora yo me convierto en el beneficiario. Yo como avalista me convierto en el beneficiario y ahora yo le puedo cobrar a Kimberly. Y para esto yo puedo ejecutar la acción cambiaria, que es aquel, ¿se acuerdan? Juicio ejecutivo que sirve para cobrar los títulos de crédito, que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que se le conoce como la acción cambiaria de avalista. Si ustedes les pregunta qué es la acción cambiaria del avalista, pues ustedes ya saben de qué es cuando el avalista pagó y ahora él le puede cobrar o puede ejercitar la acción cambiaria en contra del principal obligado. ¿Estamos bien con eso? Rebeca, levantó la mano. Sí, licenciado. Entonces quiere decir que esto aplica solo en el caso del aval, no en el caso del fiador. Sí, solo en el caso del aval. No, bueno, Ok. lo de el derecho a que le paguen lo que pagó en favor del otro. ¿Sí? No, eso sí, sí aplica también al fiador. El fiador que También paga también tiene derecho a que le paguen lo que él pagó. ¿Verdad? Sí, sí, perfecto. este derecho lo tienen los dos. Gracias. Muy bien. Sabdi levantó la mano. Philip, una consulta. En este caso, ¿hay algún documento legal que tenga el aval donde le autoriza que en el caso que la persona titular no pague, tiene todo el derecho de pagarle a él? En el propio ¿O solo título. simplemente tiene que ser a conciencia propia del titular a tener que pagarle? No, lo que pasa es que eso está en el propio título. Digamos, en el título dice que la obligada es Kimberly y que yo soy el avalista. Entonces, cuando yo le pago a la beneficiaria, que era Blanca, Blanca a mí me emite un recibo, ¿verdad? Y ya con ese recibo ahí está el comprobante de que yo pagué. Entonces, con ese comprobante de que yo pagué y con el título donde decía que yo era avalista de Kimberly, yo la puedo demandar a ella. O sea, no es necesario hacer ningún contrato ni nada, sino que con esos propios documentos se realiza. Sí, yo tengo duda porque yo trabajo en un banco y ahí trabajamos con los créditos y todo, pero en el caso de un fiador, ¿verdad? A veces eh, cuando no tiene el titular, ¿verdad? Los fondos y se lo debitan a un fiador y el fiador viene y lo quiere cobrar con el titular, a veces el titular no se hace responsable porque dice que culpa de él no es, que al final de cuentas es el banco y se genera un gran problema con eso porque a veces no se quieren hacer responsables los titulares, ¿verdad? Poder hacer el pago. Entonces esa era mi duda, si era lo mismo o realmente había algo que no sé, que sí diera a conocer que sí tenía responsabilidad del titular, pues. No, es exactamente lo mismo. Y sí existe la obligación de pagar. O sea, si el fiador pagó, ahí nada de que es su problema. El obligado le tiene que pagar al fiador. Ahora, que él no quiera, eso es otra cosa, ¿verdad? Que él no quiera o que no esté contento, que no le parezca bien, pues eso es una cuestión de apreciación, pero él está obligado a pagarle al fiador. Y lo mismo en el caso del avalista. Si el avalista paga, se está obligado a pagarle al avalista, ¿verdad? Y esto se puede exigir judicialmente, ¿verdad? Eso se puede exigir judicialmente. Lo que pasa es de que, imagínense, si el principal obligado no pagó y no le pudieron embargar bienes porque no tenía, entonces puede ser que el principal avalista tampoco tenga de dónde poderle cobrar. Lo que sí que voy a poder esperar hasta que ella tenga un bien. Inicio el juicio ejecutivo y una vez declarada la sentencia se queda en suspenso. En el momento en que ella adquiera un bien, automáticamente se le embarga, ¿verdad? Y se le ejecuta. Eso se lo voy a explicar más adelante en la acción cambiaria. ¿Vamos bien hasta acá? La representación aparente. ¿Qué es la representación aparente? La representación aparente se da cuando una persona emite un título de crédito en nombre de otra, sin tener facultades para hacerlo. Entonces,
Lo normal, jóvenes, es de que cuando una persona representa a otra legalmente, lo puede acreditar. Por ejemplo, un mandato. Si yo soy mandatario de Rebeca, entonces hay un documento, hay un contrato mediante el cual consta el mandato. Y en ese documento establece cuáles son las facultades que yo puedo realizar en nombre de ella. Entonces, por ejemplo, de que ella me facultó a mí para emitir títulos de crédito, entonces yo puedo emitirlos. Estoy facultado legalmente para hacerlo. Lo mismo si yo soy representante de una sociedad mercantil, por ejemplo. Entonces yo puedo estar facultado para emitir títulos de crédito en nombre de la sociedad mercantil. Pero, ¿qué pasa si una persona no tiene mandato, no tiene o no está facultado legalmente para emitir títulos de crédito en nombre de otra persona y aún así lo hace? Entonces se obliga en nombre propio, ¿verdad? Si yo emito un título de crédito en representación de Rebeca, aparentemente, porque yo no estoy facultado legalmente por ella para hacerlo, entonces Rebeca no es responsable, sino que yo voy a ser responsable de forma personal por la emisión de dicho título. ¿Quedó claro eso? Ahora, Rebeca puede ratificar y decir, él no está facultado para emitir en mi nombre títulos de crédito, pero yo ratifico la emisión de ese título de crédito. Entonces, en ese caso, sí sería ella la principal obligada por ratificación. ¿Estamos bien? La representación aparente la tenemos en el artículo 406. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como que si hubiera actuado en nombre propio. Lo que les decía al principio. Y la segunda parte, la ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien pueda legalmente autorizarlos, refiere al representante aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nacen. Y la rectificación expresa, pues es la que se hace constar expresamente en el título. ¿Y cuál es la tácita? La tácita es aquella que se entiende que así pasó. Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. Todo esto lo tenemos en el artículo 406. Y en el 405 teníamos lo de la acción cambiaria del avalista. No se los había anotado todavía. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? No, permítanme, solo quiero dar una foto. Vamos bien. Entonces, cuando tengo compartida la pantalla, se me borra el reloj de la computadora. Entonces, no, a veces no sé ni qué horas son. Y como con el teléfono me grabo, entonces tampoco tengo el del teléfono. Bien. Continuemos. ¿Alguna duda con la representación aparente? Bien. Ahora platiquemos un poquito de la relación causal. Y que la relación causal tiene que ver con la acción causal. Siempre que ustedes vean esa palabra acción
esto implica una demanda. Esta palabra acción implica una demanda, accionar judicialmente en contra de alguien. Entonces, la relación causal le da origen a la acción causal. ¿Estamos bien? Entonces, les explico esto. ¿Se acuerdan del negocio jurídico subyacente del que hablamos hace un momento? ¿Verdad que es el negocio que le da origen a la emisión de un título de crédito? Entonces, fíjense, pues, yo emito un título de crédito y detrás de ese título de crédito hay un negocio jurídico, el negocio jurídico subyacente. Entonces, ¿qué establece la relación causal? La relación causal se da cuando yo no voy a ejercitar o yo no quiero ejercitar la acción cambiaria. Entonces, yo lo que hago es que le restituyo el título a la persona que me lo dio. ¿Estamos bien? Y esta persona pues me va a tener que restituir a mí el importe de lo del título. Pero para que esto pase, yo tuve que haberlo protestado. ¿Para qué? Para que el principal para que la persona que me dio el título pueda cobrarle al principal obligado. Esto es un poquito confuso, no se me vayan a perder. Entonces, se los voy a leer y luego se los explico de nuevo paso a paso. La emisión o transmisión de un título de crédito no produce, salvo pacto en contrario, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. El negocio jurídico subyacente, ¿se recuerdan? Entonces, el hecho de que yo transmita un título de crédito no implica de que ese negocio jurídico subyacente se deshizo. Ese sigue vigente. Entonces, aquí lo que sucede es que les tengo que explicar que el título de crédito se puede endosar. Entonces, digamos, Tabdi me dio un título de crédito a mí, yo se lo puedo endosar a Kimberly, luego Kimberly se lo puede endosar a Rebeca, luego Rebeca y así se lo pueden ir endosando sucesivamente. El caso es de que todos los endosatarios del título de crédito son obligados a pagar el título de crédito. Si el principal obligado no paga, yo puedo cobrar en la vía de regreso a todos los endosatarios. ¿Estamos bien? Eso es en la acción cambiaria. Entonces, esta relación causal lo que busca es que yo devuelva el título a la persona que me lo dio, pero de modo de que esa persona aún lo pueda cobrar. ¿Estamos bien? A eso se refiere esta acción causal o relación causal. Entonces establece la emisión o transmisión de un título de crédito no produce, salvo pacto en contrario, la extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Se ejerce restituyendo el título al demandado, debe estar protestado para que el demandado pueda ejercitar la acción en contra de en contra del principal obligado, cualquier acción o cualquier otra acción que corresponda. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Porque este es uno de los temas que siempre da un poquito de problema para entender. Me cuentan ustedes, puede ser que ahorita no tengan duda, pero más adelante cuando estén estudiando sí la tengan. Entonces, me cuentan si les produce alguna duda esta relación causal. Cuando yo ya perdí la acción cambiaria y la acción causal, o sea, ya las dos me vencieron, entonces yo todavía tengo una opción, que es una acción que se llama de enriquecimiento indebido.
Ah, por cierto, la acción causal que estábamos viendo anteriormente, esta, como pueden ver acá, es un juicio sumario. Un juicio sumario, lo que pasa es que en civil hay varias clases de juicios. Hay uno que se llama juicio ordinario, está el juicio oral y está el juicio sumario. Y cada uno tiene los asuntos que se van a tramitar. Este es un juicio sumario porque es un asunto mercantil. Los asuntos mercantiles se tramitan en juicio sumario, a menos de que la ley establezca otra cosa. Esta acción de enriquecimiento indebido, este también es un juicio sumario. Y lo que sucede acá es que ya se extinguió la acción cambiaria y la acción causal. Ya no se puede ejercitar ninguna de esas otras dos acciones. Entonces, se puede exigir del creador la suma en que se haya enriquecido en su contra. O sea, les explico esto. El hecho de que se haya extinguido la acción cambiaria no implica de que la otra persona no me tenga que pagar a mí. ¿Se acuerdan del negocio jurídico subyacente? Aunque el título venza, el negocio jurídico subyacente todavía es válido. Entonces, extinguida la acción cambiaria y extinguida la acción causal, todavía al beneficiario le queda la opción de poder exigirle al creador que le restituya la suma que se enriqueció en su perjuicio o en su contra o en su daño, como le quieran poner. Y el plazo para poder iniciar esta acción es de 1 año contado a partir desde que se extinguió la acción cambiaria. O sea, si a mí se me extingue la acción cambiaria, yo a partir de ese momento tengo 1 año todavía para poder ejercitar la acción de enriquecimiento indebido. ¿Vamos bien? Todo título de crédito dado en pago. Todo título de crédito dado en pago se presume que fue dado bajo la condición salvo buen cobro. ¿Qué quiere decir esto? Yo le debo dinero a Rebeca, digamos, por algún negocio jurídico que tenemos. Pero yo en vez de pagarle con dinero, yo le pago con un título de crédito. Supongamos, yo le pago con un cheque. Eso es bastante común. Pero así como le pago con un cheque, le puedo pagar con un pagaré o con una letra de cambio, con cualquier título de crédito, es básicamente lo mismo. Entonces, digamos de que yo le voy a pagar a ella con un cheque. ¿El pago con el cheque es válido? ¿Es válido hecho el pago por medio de un título de crédito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es válido o no es válido? Sí, es válido, ¿verdad? De hecho, todo el tiempo hacemos esa transacción, ¿verdad? Todo el tiempo pagamos obligaciones que tenemos con otras personas dándole cheques. Y las personas van, cobran el cheque y una vez esté pagado el cheque, se extinguió la obligación, ya no tenemos por qué pagarle más. Entonces, los pagos mediante títulos de crédito son válidos, pero son recibidos bajo una condición. ¿Qué quiere decir condición? Que si no se cumple esa condición, no son válidos. ¿Y cuál es esa condición? Salvo buen cobro. Quiere decir que si cuando yo lo cobre me lo pagan, ahí hay un buen cobro. Entonces se extingue la obligación. Si cuando yo cobro el cheque no me lo pagan, entonces, miren, no se cumplió la condición y por lo tanto no se extingue la obligación. Yo puedo ir al juzgado y demandarlo. Mire, señor juez, yo lo demandé y yo le exigí el pago y él me pagó con un cheque, el cheque no tenía fondo. Y en el caso del cheque específicamente hay que tener cuidado porque puede incluso incurrirse en un delito.
¿verdad? Que se llama estafa mediante cheque. Si yo doy un cheque sin fondos, eso puede constituir una estafa mediante cheque. Pero hoy vamos a platicar de eso más adelante. Esto de salvo buen cobro lo tenemos en el artículo 410. Se los voy a leer yo. Los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro, cualquiera que sea el motivo de la entrega. En el 411 tenemos los títulos representativos de mercadería. Yo les decía hace un momento de que hay títulos de crédito que representan dinero o que representan la obligación de pagar una suma de dinero. Pero existen también títulos de crédito que son representativos de mercadería, ¿verdad? Representan mercaderías, básicamente, como su nombre lo indica. Al momento de que yo cobre el título de crédito, no me van a dar dinero, sino que lo que me van a dar es mercadería. Me van a dar computadoras, me van a dar ropa, me van a dar celulares, me van a dar televisiones, qué sé yo, mercadería, ¿verdad? Cualquier mercadería que pueda haber dentro del comercio. Entonces, el artículo 411 establece: los títulos representativos de mercadería atribuyen a su tenedor legítimo el derecho de la entrega de la mercadería en ellos representada o en ellos detallada. Entonces, por ejemplo, si el título de crédito, yo soy tenedor legal del título de crédito, y ese título de crédito dice que ese título representa 10 computadoras HP Core i7 de 10ª generación, con procesador SSD, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las especificaciones de las computadoras. Cuando yo me presento en el puerto y presento el conocimiento de embarque, ¿qué me van a entregar a mí? No me van a entregar dinero, me van a entregar las computadoras que están detalladas en dicho tipo. ¿Estamos bien? O la mercadería que esté detallada en ese título, sea el caso que sea. Y también va a servir para acreditar la posesión de esa mercadería. Por ejemplo, si yo voy transitando con las 10 computadoras metidas en mi carro y me para la policía y me dice, mire, ¿y usted de dónde sacó esas computadoras? ¿Se las robó o qué? ¿De dónde las sacó? ¿Para qué quiere tantas? Entonces yo le puedo decir, no, señor oficial, mire, yo aquí tengo el documento que acredita que esa mercadería yo la acabo de sacar del puerto, ¿verdad? Y ahí mismo van a venir los impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso yo voy a acreditar que yo soy el propietario del título. Y también con ese título yo voy a poder transmitirle a otra persona las mercaderías que en él están establecidas. ¿Estamos bien? Entonces, miren, su posesión y el poder disponer de las mercaderías mediante la transferencia del título. Disponer de las mercaderías quiere decir que yo las puedo vender, las puedo enajenar o las puedo grabar. Digamos, yo las puedo dar en garantía por un crédito, digamos, un crédito para pagar los impuestos, por ejemplo. Entonces, tomamos de que yo quiero crédito para pagar los impuestos y doy en garantía 3 de las 7 computadoras. Con ese dinero pago el crédito, saco, vendo las computadoras, de ahí pago el crédito y luego recupero mis otras computadoras, las vendo y ahí tengo más ganas. Más o menos hacia grandes rasgos. Entonces, para eso sirven los títulos representativos de mercadería. Entonces, el título me va a servir para acreditar que yo soy el propietario de la mercadería y me la entregue. Cuando yo tenga esa mercadería, me va a servir para acreditar la propiedad de la mercadería y también me va a servir a mí para transmitirla a otra persona, ¿verdad? Para transmitirle la mercadería a otra persona.
o para darla en garantía también, ¿verdad? A eso se refiere disponer. Puede ser cualquiera de las dos. La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos a que este artículo se refiere solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto. La reivindicación del título, jóvenes, es cuando el título se destruye o se pierde. Entonces hay un proceso para reivindicar el título, pero esto depende de la forma de circulación. Entonces, para poder reivindicar yo la mercadería que representaba el título, primero tengo que reivindicar el título. ¿Estamos bien? Sin el título no me van a entregar la mercadería, pues, en pocas palabras. ¿Estamos bien? Regresemos a la presentación. ¿Quién se considera propietario del título? Se considera propietario del título a quien lo posea de acuerdo a su forma de circulación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que los títulos están hechos para circular? Entonces, si yo tengo el título de acuerdo a la forma de circulación, que ahorita vamos a ver cuáles son, yo soy el propietario. ¿Cuáles son las formas de circular un título de crédito? El título de crédito puede circular de tres formas. Puede circular de forma nominativa, a la orden o al portador, ¿verdad? En general, esas son las tres formas en que puede circular el título de crédito. Los títulos nominativos, primero. Eso lo tenemos en el artículo 415. Sí, perdone, ¿será que puede regresar a la diapositiva anterior? ¿Sí? Gracias. Esta. Sí, Ajá, las solo permítame. formas de circulación, ¿verdad? Que son nominativas a la orden y al portador. Ahí, mientras apunta, me voy a tomar un traguito de té. Me seca la garganta. ¿Ya estuvo? Gracias. Bien. Entonces, miren, los títulos nominativos, estos tienen varias características. La primera característica, como su nombre lo indica, nominativos, o sea, están hechos de forma nominal, están hechos a favor de una persona determinada. Pero no solo eso, sino que el nombre de esa persona determinada se debe colocar tanto en el texto del título como en un registro que debe llevar el creador. O sea, toda persona que esté autorizada para emitir títulos nominativos está obligada a llevar un registro, ¿verdad? Un registro de títulos nominativos. ¿Estamos bien? ¿Y cómo se transmiten los títulos nominativos? Estos se transmiten mediante el endoso, la entrega y el posterior registro. Les explico. Yo tengo un título de crédito emitido a mi favor. Yo soy el beneficiario. Y yo se lo quiero transmitir a Blanca. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a endosarle el título. Más adelante vamos a ver cómo se hace un endoso. Pero le vamos a endosar el título. Ya endosado el título, se lo entrego. Miren, endoso y entrega. Ahora ella debe ir con el emisor, que es quien tiene el registro, y decirle, mire, señor emisor, yo adquirí este título de crédito porque a mí Otto Amado me lo endosó y yo quiero que usted lo registre a mi nombre. Entonces ahora él coloca en el registro de que ese título de crédito ya no me pertenece a mí, sino que ahora le pertenece a Blanca. ¿Estamos bien? Y si Blanca se lo transmite a Rebeca, entonces Blanca se lo endosa a Rebeca, se lo entrega y ahora Rebeca debe ir con el emisor para que le anoten en el registro que ella es la nueva beneficiaria del título. Y así sucesivamente. Si el título sigue circulando y se transmite 10 veces más, entonces se tiene que hacer constar cada una de esas veces en el libro de registro. ¿Estamos bien? Entonces queda constancia de los endosos, tanto en el título
como en el registro. ¿Estamos bien? Luego tenemos los títulos a la orden. En los títulos a la orden, estos también se emiten a favor de una persona determinada. La diferencia es que estos no tienen registro. Son como los cheques, digamos. Un cheque, digamos, esos no circulan de forma nominativa. Esos solo pueden circular al portador y a la orden. Entonces, miren, un cheque a la orden es cuando ustedes hacen un cheque, páguese a la orden de Blanca Rosales. ¿Será que Blanca se lo pueden dotar a Rebeca? Sí. Si ustedes miran sus cheques, en la parte de atrás ahí dice área de endoso. Entonces viene Blanca y dice, yo endoso este cheque a favor de Rebeca Castillo, lo firma y se lo entrega. Y ahora Rebeca al banco y se lo pagan. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma de circular a la orden. Aquí como no hay registro, no hay necesidad de ir con el emisor para que nos haga un cambio en el registro, sino que aquí el endoso se les ha de constar únicamente en el propio título. ¿Estamos bien? Y luego tenemos la otra forma de circular, que son los títulos nominativos. Le puse aquí yo, jóvenes, pero les pido disculpas porque aquí no es nominativos, aquí es al portador. Estaba nervioso yo cuando estaba haciendo esto. Pero aquí está solucionado. Los títulos al portador son aquellos títulos que no están emitidos a favor de una persona determinada, ni tampoco tienen registro, sino que estos puede ser que estén emitidos al portador o puede ser que simple y sencillamente no estén emitidos a favor de nadie, estén en blanco. Entonces igual se tienen al portador. Entonces, ¿y estos cómo se transmiten? Por la simple tradición. Estos como no están emitidos a favor de una persona determinada, no es necesario endosarlos, ¿verdad? El portador puede ser Blanca, puede ser Rebeca, puede ser Sabdi, puede ser Luis, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño de un cheque al portador? El que lo tenga en su poder. ¿Estamos bien? ¿Y cómo se transmite? Por la simple tradición. ¿Qué es la simple tradición? Es la entrega del título. ¿Estamos bien? Es la entrega del título. Los títulos nominativos, les decía yo, los tenemos en el 415. Los títulos a la orden los tenemos en el 418. Y los títulos al portador los tenemos en el 436. Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes, y en la siguiente clase vamos a seguir con lo relativo al endoso. Fíjense, pues, tenemos el endoso y tenemos que ver lo relativo a las clases de endoso. Y ya con eso estaríamos básicamente terminando lo relativo a la teoría general de los títulos de crédito. Entonces, fíjense pues, para la siguiente clase, ustedes tienen que estudiar lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos en la clase de hoy. Porque en la siguiente clase va a haber una prueba corta. ¿Cómo vamos a manejar las pruebas cortas y las tareas? Todas las pruebas cortas y todas las tareas van a estar sobre 10 puntos. Y al final yo voy a agarrar y obviamente yo voy a calificar las tareas y voy a calificar los exámenes
y al final yo voy a hacer un promedio, ¿verdad? Un promedio de todos sus exámenes y todas sus tareas. Como todos están sobre 10 puntos, entonces eso me va a dar el valor de esos 10 puntos de zona que van a corresponder a los trabajos, ¿verdad? Los trabajos o pruebas cortas. ¿Cuál va a ser la mecánica de las pruebas? Pues van a ser 10 preguntas. Estas pueden ser de respuesta múltiple, pueden ser de falso y verdadero, o pueden ser pregunta directa. O incluso en determinado, ahorita probablemente todavía no, pero incluso podría ser desarrollar un tema, ¿verdad? Pero ahorita va a estar preguntas directas, falso y verdadero, o puede ser respuesta múltiple, cualquiera de esas. ¿Sí, Sandy? Perdone, ¿se va a poder utilizar el código de comercio o no? Sí. Sí, sí van a poder utilizar el código de comercio. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? Entonces, lo vamos a realizar al final de la clase, digamos, como son 10 preguntitas, ¿verdad, jóvenes? No creo que les vaya a tomar más de 10, 15 minutos contestarlo. Estoy seguro que ustedes en 3, 4 minutos ya me lo van a tener listo. Entonces, lo vamos a hacer en los últimos 10 minutos de clase. Regularmente lo hago por medio de un formulario de Google, a un Google Form y para que sea más fácil para ustedes llenarlo y para mí calificarlo también. ¿Alguna duda, jóvenes? Perfecto. Entonces, yo en unos minutos les voy a subir la clase a YouTube. La otra ya está colgada en YouTube y ya les dejé el link en el Classroom. Entonces yo espero que en unos minutos ya esté lista esta clase también y les voy a subir la presentación hasta donde va, para que también puedan utilizar la presentación para estudiar para el examen. Y eso sí, la presentación no la pueden utilizar para el examen, a conciencia, joven. Entonces, nos vemos la semana entrante. Para mí fue un gusto, como siempre, estar con ustedes y espero que tengan un feliz domingo y una productiva semana. Se me cuidan mucho, jóvenes, y nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, Alex. Feliz tarde, gracias. licenciado.